Mi futura nuera me informó que sus progenitores no asistirían a la ceremonia nupcial. Según ella, era preferible de esa manera, menos bochorno. Decidí buscarlos personalmente. Al hallarlos, me revelaron un secreto que me provocó escalofríos por toda la columna vertebral. Me complace que estés aquí conmigo. Acompaña mi relato hasta el desenlace y compárteme desde qué lugar me sigues. De esa forma podré conocer el alcance de mi historia. Me llamo Carmen y durante 53 años he confiado plenamente en mi intuición de madre. Esa misma percepción que me desvelaba cuando mi hijo padecía fiebre siendo pequeño, que me alertaba cuando algo marchaba mal en sus estudios. En este momento me clamaba que algo estaba profundamente equivocado con Esperanza, la mujer que contraería matrimonio con mi Alejandro en 21 días. La situación inició un martes en horas vespertinas mientras colaboraba organizando los detalles finales de la boda. Esperanza y yo nos encontrábamos en mi cocina, rodeadas de listas de asistentes, ejemplares de arreglos florales y tarjetas de gratitud. El sol otoñal se filtraba por el cristal creando una atmósfera que debería haber resultado ideal para planificar la jornada más significativa en la existencia de mi hijo. Carmen, debo comunicarte algo, expresó Esperanza manipulando nerviosamente su sortija de compromiso. Su entonación poseía esa artificialidad que había aprendido a identificar, esa falsa ternura que empleaba cuando deseaba imponer su voluntad. ¿Qué ocurre, querida? Le consulté, aunque algo en mi interior ya se contraía. Mis progenitores no lograrán asistir a la boda. Sus ojos evitaron encontrarse con los míos al pronunciarlo. En su lugar, se concentró en plegar y desplegar una servilleta que sostenía. Permanecí callada momentáneamente, asimilando lo recién escuchado. Durante los 8 meses que llevaba conociendo a Esperanza, cada ocasión que indagaba sobre su familia, ella desviaba el tema o proporcionaba respuestas ambiguas. Mencionaba que sus padres eran complejos o que mantenían diferencias irreconciliables con ella. ¿Se encuentran enfermos?, pregunté procurando mantener neutral mi voz. No, no es eso. Esperanza suspiró teatralmente como si fuera víctima de una gran injusticia. Simplemente decidieron que no desean formar parte de mi existencia. Me comunicaron que mi matrimonio no les concierne. Algo respecto a su manera de expresarlo me molestó profundamente. No percibía tristeza en su voz, era casi alivio, como si se sintiera satisfecha de su ausencia. Esperanza, eso me resulta sumamente extraño, que padres no querrían presenciar las nupcias de su hija. Ella se tensó visiblemente. Padres como los míos, confía en mí, Carmen, es preferible así. Menos conflictos, menos complicaciones. Alejandro y yo podremos disfrutar nuestra jornada especial sin preocuparnos por ellos. La forma en que pronunció nuestra jornada especial me sonó ensayada, como si hubiera practicado esa respuesta. Me incorporé para servir más café. Necesitaba un instante para procesar lo que experimentaba. ¿Alejandro conoce esto?, pregunté mientras llenaba nuestras tazas. Naturalmente que sí. Él comprende completamente mi decisión. Pero cuando regresé a la mesa, observé algo en sus ojos, una expresión fugaz que no pude identificar completamente, pero que definitivamente no correspondía a una novia dolida porque sus padres no estarían en su boda. Esa noche, cuando Alejandro vino a cenar como habitualmente hacía los martes, decidí abordar el asunto con él. Mi hijo se veía fatigado después de una extensa jornada en su consultorio odontológico, pero como siempre me saludó con ese abrazo cálido que había constituido nuestra tradición desde su infancia. Alejandro, Esperanza me comentó sobre sus padres hoy, dije mientras servía su platillo predilecto, lasaña de espinacas. Él se puso rígido inmediatamente. ¿Qué te comentó? ¿Que no asistirán a la boda? Me resulta muy peculiar, hijo. Tú has conocido a sus padres. Alejandro evitó mi mirada, concentrándose en cortar su lasaña con más precisión de la necesaria. Mamá, es complicado. Esperanza mantiene una relación difícil con ellos. Pero los has conocido, has conversado con ellos al menos telefónicamente. Y no deseo presionar a Esperanza sobre eso. Ella me solicitó que respetara su decisión y eso es lo que haré. La manera en que lo expresó me inquietó aún más. Mi hijo siempre había sido curioso, formulaba preguntas, deseaba conocer a las familias de sus novias anteriores. Era extraño que simplemente aceptara no conocer a los padres de la mujer con quien contraería matrimonio. Alejandro, ¿no te parece extraño que en 8 meses nunca hayas conversado con ellos? Ni siquiera conoces sus nombres. Sí, conozco sus nombres, respondió defensivamente. Se llaman Roberto y Pilar Fernández. ¿Y dónde residen? Una pausa muy prolongada, en algún lugar de Guadalajara, creo. Creía, mi hijo no sabía ni siquiera en qué ciudad vivían los padres de su futura esposa. Eso no era normal.
Hijo, ¿no consideras que deberías conocerlos antes de casarte con su hija? Alejandro dejó su tenedor en el plato y me miró con una expresión que no había visto antes. Era como si estuviera repitiendo palabras que alguien más había puesto en su boca. Mamá, no todas las familias son como la nuestra. Algunas personas tienen historias dolorosas que prefieren dejar en el pasado. Esperanza me pidió que no hiciera preguntas sobre sus padres y yo respeto eso. Ahí estaba otra vez esa frase. Esperanza me pidió. Durante los últimos meses había notado que Alejandro empleaba mucho esa expresión. Esperanza me pidió que no saliera tanto con mis amigos. Esperanza me pidió que no trabajara tan tarde. Esperanza me pidió que no viniera tanto a tu casa. Esa noche, después de que Alejandro se marchó, permanecí despierta hasta muy tarde, dando vueltas en la cama. Había algo profundamente equivocado en toda esta situación. Como madre había aprendido a confiar en esas señales que me enviaba mi intuición. Y en este momento todas esas señales me gritaban que había algo que Esperanza no quería que supiéramos. Al día siguiente decidí hacer algo que nunca pensé que haría. Investigar a la futura esposa de mi hijo. Comencé con lo básico. Busqué en internet Roberto Fernández Guadalajara y Pilar Fernández Guadalajara, pero había demasiados resultados. Necesitaba más información específica. Durante el almuerzo llamé a Esperanza con la excusa de conversar sobre las flores. Esperanza, querida, ¿podrías proporcionarme los nombres completos de tus padres para la lista de invitados? Aunque no asistan, me gustaría enviarles una tarjeta de agradecimiento por haberte criado. También hubo una pausa muy larga al otro lado de la línea. Carmen, realmente no considero que sea necesario. Como te mencioné, ellos no desean formar parte de esto. Lo comprendo, pero como su suegra siento que es lo correcto. Solo necesito sus nombres completos y quizás su dirección. No poseo su dirección actual, respondió rápidamente. Se mudaron hace poco y no me proporcionaron la nueva. Otra mentira, pude percibirlo en mi alma. ¿Que padres se mudan sin proporcionar su nueva dirección a su hija? Bueno, ¿y sus nombres completos entonces? Roberto Esteban Fernández y Pilar Ana Fernández, respondió, pero su voz sonaba tensa. Esa tarde, armada con los nombres completos, pasé horas buscando en internet. Finalmente encontré algo que me heló la sangre. Roberto Esteban Fernández y Pilar Ana Fernández vivían en Guadalajara y según los registros públicos tenían una hija llamada Esperanza Michelle Fernández. Pero lo que me impactó no fue encontrarlos, fue descubrir que tenían un número telefónico listado públicamente. Si Esperanza realmente no tenía contacto con ellos, ¿por qué conservaban el mismo número telefónico después de todos estos años? Esa noche, con las manos temblorosas, marqué el número. Una voz femenina amable contestó al tercer timbrazo. Hola, ¿es usted Pilar Fernández? Sí, ¿quién habla? Tomé una respiración profunda. Mi nombre es Carmen Rodríguez. Soy la madre de Alejandro, el novio de su hija Esperanza. El silencio que siguió fue ensordecedor. Usted es la madre del novio de Esperanza. La voz de Pilar Fernández al otro lado de la línea estaba cargada de una emoción que no pude identificar inmediatamente. No era alegría, pero tampoco era indiferencia. Era algo más profundo, más doloroso. Sí, respondí sintiendo como mi corazón latía tan fuerte que estaba segura de que ella podía escucharlo a través del teléfono. Esperanza me comunicó que ustedes no podrían asistir a la boda porque no deseaban formar parte de su vida. El silencio que siguió duró una eternidad. Pude escuchar a Pilar respirar profundamente como si estuviera tratando de decidir qué decir. Señora Rodríguez, finalmente habló y su voz estaba quebrada. Podríamos conversar en persona. Hay cosas que usted necesita conocer sobre nuestra hija. Las palabras me golpearon como un puñetazo en el estómago. La manera en que dijo, hay cosas que usted necesita conocer, me confirmó que mis peores temores estaban a punto de hacerse realidad. ¿Qué tipo de cosas? Pregunté, aunque parte de mí no quería escuchar la respuesta. No es algo que pueda comunicarle por teléfono. Sería posible que viniera a Guadalajara o nosotros podríamos ir hasta allá. Esto es muy importante. Acordamos encontrarnos ese fin de semana. Les comuniqué que iría a Guadalajara, que necesitaba hacer este viaje sola. No le mencioné nada a Alejandro. Algo me decía que lo que estaba a punto de descubrir cambiaría todo y necesitaba estar preparada antes de involucrar a mi hijo. El viernes por la mañana le comuniqué a Alejandro que iba a visitar a mi hermana en Guadalajara por el fin de semana. Técnicamente no era una mentira completa, ya que mi hermana Isabel vivía allí, pero definitivamente no era toda la verdad. ¿Quieres que Esperanza y yo te llevemos al aeropuerto?, me ofreció Alejandro mientras desayunábamos. No, querido, ya contraté un servicio. Ustedes tienen muchas cosas que hacer para la boda. Esperanza, que estaba sentada a su lado tomando su café,
Me miró con una expresión extraña cuando mencioné Guadalajara. Por un segundo vi algo parecido al pánico cruzar por sus ojos, pero se desvaneció tan rápido que casi pensé que lo había imaginado. ¿Guadalajara? Preguntó tratando de sonar casual. Qué bonito, tu hermana vive allí hace mucho tiempo. Unos 15 años, respondí observando su reacción cuidadosamente. Nunca he estado en esa ciudad, dijo, pero algo en su tono me hizo pensar que estaba mintiendo otra vez. El vuelo a Guadalajara fue turbulento, pero no tanto como mis pensamientos. Durante las 3 horas que duró el viaje, no pude dejar de preguntarme qué era tan terrible que los padres de Esperanza necesitaban comunicarme en persona. Pilar y Roberto Fernández me recogieron en el aeropuerto. Los reconocí inmediatamente porque Esperanza había heredado los ojos verdes de su madre y la estructura facial de su padre. Pero lo que más me impactó fue ver la tristeza profunda que ambos llevaban en sus rostros. Pilar me abrazó como si me conociera de toda la vida. Gracias por venir, Carmen. Sé que esto debe ser muy confuso para usted. Roberto tomó mi maleta sin decir mucho, pero pude ver en sus ojos la misma tristeza que llevaba su esposa. Durante el camino a su casa conversamos sobre cosas triviales, pero podía sentir la tensión en el aire, como si todos estuviéramos posponiendo una conversación que ninguno quería tener, pero que era absolutamente necesaria. Su casa era modesta pero cálida, llena de fotografías familiares. Mientras Pilar preparaba café, me quedé observando las fotos en la sala. Había muchas de Esperanza cuando era niña, en cumpleaños, graduaciones, vacaciones familiares. Parecía una familia normal y feliz, pero noté algo perturbador. Todas las fotos de Esperanza terminaban cuando ella tenía aproximadamente 23 años. Esas son las últimas fotos que tenemos de ella, dijo Roberto notando lo que estaba observando. Desde entonces no hemos sabido prácticamente nada de su vida. ¿Cuándo fue la última vez que conversaron con ella? Pregunté sintiendo como un nudo se formaba en mi garganta. Hace 5 años, respondió Pilar regresando con una bandeja de café, cuando nos comunicó que no deseaba volver a vernos nunca más. Me senté en el sofá, tratando de procesar lo que acababa de escuchar. ¿Qué ocurrió hace 5 años? Pilar y Roberto se miraron como si estuvieran decidiendo quién debería contar la historia. Finalmente, Pilar habló. Carmen, lo que vamos a contarle va a ser muy difícil de escuchar. Pero usted necesita conocer la verdad sobre nuestra hija antes de que su hijo cometa el mismo error que cometieron otros hombres buenos antes que él. El corazón se me detuvo. ¿Qué quiere decir con otros hombres? Roberto se inclinó hacia adelante, sus manos entrelazadas frente a él. Esperanza ha estado comprometida 4 veces antes, señora Rodríguez. 4 veces. El aire se me escapó de los pulmones. 4 veces. La primera vez tenía 21 años, continuó Pilar. Era un chico maravilloso llamado Diego, lo destruyó completamente. Lo abandonó 2 semanas antes de la boda después de que él había gastado todos sus ahorros en la ceremonia. Pero eso podría ser nervios de boda, dije débilmente tratando de encontrar una explicación racional. El segundo fue Sergio, dijo Roberto. Eso fue hace 8 años. Esperanza le comunicó que estaba esperando un bebé para que se casaran más rápido. Después del compromiso, perdió al bebé que nunca existió. Sentí como si me hubieran dado una bofetada. ¿Están seguros de eso? El médico nos confirmó que nunca había estado embarazada cuando Sergio nos llamó preguntando qué había ocurrido. Respondió Pilar con voz quebrada. Ese pobre hombre estaba devastado, había estado tan emocionado de ser padre. El tercero fue Fernando, continuó Roberto. Eso fue hace 6 años. Esperanza lo convenció de que comprara una casa que no podía permitirse, diciéndole que ella tenía dinero ahorrado para ayudar con los pagos. Después del compromiso, desapareció con 30,000 pesos que él le había proporcionado para inversiones conjuntas. Mi mano tembló tanto que tuve que dejar la taza de café en la mesa. Y el cuarto, Pilar se limpió una lágrima que había empezado a rodar por su mejilla. El cuarto fue hace 5 años, se llamaba Eduardo, era médico como su hijo. Un hombre increíblemente bueno y gentil. ¿Qué le ocurrió a él? El silencio que siguió fue tan pesado que sentí como si me estuviera ahogando. Pilar y Roberto se miraron nuevamente y pude ver que este era el recuerdo más doloroso de todos. Eduardo intentó quitarse la vida 3 días antes de la boda, dijo Roberto finalmente, su voz apenas audible. El mundo se detuvo. Literalmente sentí como si todo el aire hubiera sido succionado de la habitación. ¿Qué? Susurré. Esperanza lo había estado manipulando psicológicamente durante meses, explicó Pilar. Lo aisló de su familia, de sus amigos. Lo convenció de que nadie lo amaba excepto ella, que su familia lo odiaba, que era un fracaso como médico. Para cuando nos dimos cuenta de lo que estaba ocurriendo,
Eduardo ya no era el mismo hombre que habíamos conocido. El día que vino a nuestra casa pidiendo ayuda, no lo reconocimos, continuó Roberto. Había perdido como 10 kilos, no había dormido en semanas, estaba completamente quebrado emocionalmente. Nos comunicó que Esperanza le había dicho que si no se casaba con ella se mataría, pero también le había dicho que si se casaba con ella arruinaría su vida para siempre. Era un chantaje emocional perfecto, agregó Pilar. No importaba lo que decidiera, sería su culpa. ¿Qué hicieron?, pregunté, aunque temía la respuesta. Llamamos a Esperanza y le comunicamos que sabíamos lo que estaba haciendo. Le dijimos que si no abandonaba a Eduardo en paz, contaríamos todo a la policía y a su junta médica, dijo Roberto. Esa fue la última vez que conversamos con nuestra hija. Y Eduardo sobrevivió. Gracias a Dios, respondió Pilar. Está bien ahora. Se casó con una mujer maravillosa el año pasado y tienen un bebé, pero nos llevó años ayudarlo a sanar de lo que Esperanza le hizo. Me quedé sentada en silencio, procesando todo lo que acababa de escuchar. Todo lo que creía conocer sobre Esperanza, sobre mi futura nuera, había sido una mentira. Mi hijo estaba a punto de casarse con una mujer que había destruido la vida de 4 hombres antes que él. ¿Por qué no nos contactaron antes?, pregunté finalmente. Porque no sabíamos que existían, respondió Pilar. Esperanza nunca nos comunicó que estaba saliendo con alguien, mucho menos que se iba a casar. Nos enteramos porque mi hermana vio el anuncio de compromiso en el periódico local donde ustedes viven. Ella reconoció el nombre de Esperanza y nos llamó. Hemos estado tratando de encontrar una manera de contactarlos sin parecer locos o vengativos, agregó Roberto. Sabemos cómo debe sonar todo esto. Pero cuando usted nos llamó, dijo Pilar, supimos que Dios nos había dado una oportunidad de prevenir que otro hombre bueno sufriera lo mismo que sufrieron los otros. Me levanté del sofá, sintiendo como si mis piernas fueran a colapsar. Necesito pensar en todo esto. Por supuesto, dijo Pilar levantándose también. Pero, señora Rodríguez, hay algo más que necesita saber. Mi corazón se hundió aún más. ¿Qué más? Eduardo no fue el único que intentó lastimarse a sí mismo. Diego, el primero, también tuvo pensamientos suicidas después de que Esperanza lo abandonó. Y Fernando perdió su casa y declaró bancarrota. Están diciendo que mi hijo podría. No pude terminar la pregunta. Estamos diciendo que su hijo está en peligro, respondió Roberto firmemente. Y basándonos en lo que hemos observado en el pasado, ese peligro aumenta mientras más cerca esté la fecha de la boda. Esa noche no pude dormir ni un minuto. Me quedé acostada en la habitación de huéspedes de los Fernández, mirando al techo, procesando todo lo que había escuchado. Cada vez que cerraba los ojos, veía la cara de Alejandro, su sonrisa inocente cuando hablaba de Esperanza. A las 6 de la mañana me levanté y encontré a Pilar en la cocina, ya vestida y preparando café. Por la manera en que me miró, supe que ella tampoco había dormido. ¿Está bien, Carmen?, me preguntó sirviéndome una taza. No, respondí honestamente. Nada está bien. Mi hijo se va a casar en 2 semanas con una mujer que aparentemente ha destruido la vida de 4 hombres. ¿Cómo puede estar algo bien? Pilar se sentó frente a mí, sus manos envolviendo su propia taza. Hay más cosas que necesita conocer, dijo suavemente. Anoche no le contamos todo porque ya había sido demasiado por un día. Sentí como si un puño frío me apretara el estómago. ¿Qué más? Roberto está tratando de contactar a los otros hombres, los exnovios de Esperanza. Queremos que usted converse con ellos, que escuche sus historias directamente. ¿Están dispuestos a hablar conmigo? Eduardo sí. De hecho, cuando Roberto le explicó la situación ayer por la noche, se ofreció a volar hasta acá hoy mismo. Dice que no puede permitir que otro hombre pase por lo que él pasó. 3 horas después estaba sentada en la sala de los Fernández, esperando a que llegara Eduardo. Pilar me había mostrado fotos de él de antes y después de su relación con Esperanza. La diferencia era devastadora. Cuando Eduardo llegó, inmediatamente entendí por qué Esperanza lo había elegido. Era guapo, exitoso, tenía esa gentileza en los ojos que mi Alejandro también poseía. El tipo de hombre que veía lo mejor en las personas, que confiaba fácilmente, que amaba profundamente. Señora Rodríguez, me dijo estrechando mi mano con firmeza, gracias por estar aquí, sé que esto no puede ser fácil para usted. Gracias por venir, Eduardo. Necesito comprender qué le hizo mi futura nuera para poder proteger a mi hijo. Eduardo se sentó frente a mí, respiró profundamente y comenzó a hablar. Al principio, Esperanza era perfecta, demasiado perfecta, pero yo estaba tan enamorado que no vi las señales de alarma. Era dulce, atenta, parecía comprenderme mejor que nadie. Me hacía sentir como si fuera el hombre más especial del mundo. Cuando comenzaron a cambiar las cosas,
Gradualmente, tan gradualmente que no me di cuenta hasta que ya era demasiado tarde. Comenzó con pequeños comentarios sobre mi familia. Nada demasiado directo, solo observaciones aparentemente inocentes. ¿Notaste cómo tu hermana siempre te interrumpe cuando hablas o tu madre siempre es tan crítica contigo? Mi estómago se tensó. Recordé todas las veces que Alejandro había venido a casa últimamente y parecía estar analizando nuestras conversaciones de manera diferente. Después comenzó con mis amigos, continuó Eduardo. Me decía que había escuchado a Luis hablando mal de mí en una fiesta, o que Ana había hecho un comentario despectivo sobre mi trabajo. Siempre tenía evidencia, siempre había escuchado algo. Y usted le creía, completamente, porque había mezclado mentiras con verdades a medias. Luis sí había hecho algunos comentarios sobre mi horario de trabajo, pero Esperanza los había distorsionado para hacerlos sonar maliciosos. Pilar me trajo más café mientras Eduardo continuaba su relato. Podía ver el dolor en sus ojos mientras recordaba esos meses. Para cuando me di cuenta de lo que estaba ocurriendo, ya había perdido a la mayoría de mis amigos. Mi familia pensaba que me había vuelto distante y arrogante, y Esperanza era la única persona en mi vida que me comprendía y me apoyaba. ¿Cómo era ella con usted cuando estaban solos? Increíble, cariñosa, comprensiva. Me hacía sentir como si fuera su héroe, pero también comenzó a depender cada vez más de mí emocionalmente. Si llegaba tarde del hospital, lloraba porque pensaba que ya no la amaba. Si no contestaba el teléfono inmediatamente, tenía ataques de pánico pensando que algo me había ocurrido. Eso suena intenso. Era agotador, pero me había convencido de que eso era amor verdadero, que nadie más me amaría tan intensamente como ella. Decía que sus exnovios no habían sabido apreciar su amor, que ellos la habían lastimado tanto que ahora tenía miedo de volver a confiar. Eduardo se detuvo un momento, pasándose las manos por el cabello. La parte más retorcida es que me hizo sentir privilegiado por ser el único en quien confiaba, como si fuera mi responsabilidad sanar todas las heridas que otros le habían causado. Cuando se dio cuenta de que algo estaba mal, 3 meses antes de la boda, mi hermana me confrontó después de que yo cancelé otra reunión familiar. Me dijo que no me reconocía, que había cambiado completamente. Esa noche, en lugar de defenderme como siempre hacía, comencé a preguntarme si ella tenía razón. ¿Qué hizo? Comencé a observar más cuidadosamente y me di cuenta de que cada vez que Esperanza me contaba sobre algo malo que alguien había dicho sobre mí, nunca había testigos. Siempre había estado sola cuando lo escuchó. Cuando comencé a verificar sus historias con las personas involucradas, descubrí que la mayoría de las cosas que me había contado eran exageraciones o mentiras directas. Roberto se unió a nosotros en ese momento. Cuéntele sobre las amenazas, le dijo a Eduardo. Eduardo se puso visiblemente tenso. Cuando confronté a Esperanza sobre las mentiras, ella primero negó todo. Después admitió algunas cosas, pero dijo que las había hecho porque me amaba tanto que no podía soportar ver a otras personas lastimándome. ¿Y usted qué hizo? Le dije que necesitábamos terapia de pareja, que esto no era saludable. Ahí fue cuando comenzaron las amenazas. ¿Qué tipo de amenazas? Primero fueron sutiles. Comentarios sobre lo deprimida que se sentiría si yo la abandonaba, sobre cómo no podría vivir sin mí. Después se volvieron más directas. Decía que si yo la abandonaba como todos los demás, no tendría razón para seguir viviendo. Sentí un escalofrío recorrer mi espina dorsal. Pero lo más diabólico, continuó Eduardo, era que también me amenazaba a mí de manera indirecta. Decía cosas como si tú me abandonas, le contaré a todo el mundo la verdad sobre ti, aunque nunca especificaba qué verdad era esa. O nadie más te va a amar después de lo que has hecho, aunque yo no había hecho nada malo. Era puro chantaje emocional, agregó Pilar, pero funcionaba porque Eduardo es un hombre bueno que no quería lastimar a nadie. Exactamente, me tenía atrapado. Si me quedaba con ella, sabía que me iba a destruir emocionalmente. Pero si la abandonaba, ella me había convencido de que su muerte sería mi culpa. ¿Qué ocurrió la noche en que usted? No pude terminar la pregunta. La noche en que intenté quitarme la vida, dijo Eduardo completando la oración por mí, había sido una semana particularmente difícil. Esperanza había tenido 3 crisis esa semana. Una porque vio a mi exnovia en el supermercado y se convenció de que yo todavía tenía sentimientos por ella. Otra porque mi madre no la había invitado a almorzar con nosotros. Y la tercera porque llegué 15 minutos tarde a casa del hospital. Cada crisis duraba horas. Lloraba, gritaba, me acusaba de no amarla, amenazaba con matarse. Para calmarla tenía que consolarla, asegurarle que la amaba más que a nada en el mundo, prometerle que nunca la abandonaría.
Esa noche específica me comunicó que había decidido cancelar la boda porque obviamente yo no la amaba lo suficiente. Cuando le pregunté por qué pensaba eso, me dijo que había visto cómo miré a la mesera en el restaurante donde habíamos cenado. Eduardo se detuvo, respirando profundamente antes de continuar. Yo ni siquiera recordaba haber mirado a ninguna mesera, pero Esperanza estaba tan convencida, tan dolida, que comencé a dudar de mí mismo. Tal vez sí la había mirado, tal vez sí era un mal novio. Tal vez sí la estaba lastimando sin darme cuenta. Esa noche, después de 4 horas tratando de convencerla de que la amaba, de disculparme por algo que no estaba seguro de haber hecho, me fui a mi apartamento completamente agotado emocionalmente. Y ahí fue cuando me di cuenta de que no podía más, pero también me di cuenta de que no podía abandonarla porque entonces su muerte sería mi culpa. En mi mente alterada, la única salida era desaparecer yo primero. El silencio en la habitación era tan denso que podía sentirlo presionando contra mi pecho. Afortunadamente, continuó Eduardo, llamé a Roberto antes de hacer algo irreversible, y él me ayudó a ver que todo lo que Esperanza me había hecho creer sobre mí mismo y sobre la situación eran mentiras. ¿Cómo está usted ahora?, pregunté. Bien, realmente bien. Estoy casado con una mujer increíble que me ama de manera saludable. Tenemos un bebé de 6 meses, pero me tomó 2 años de terapia llegar aquí. Eduardo se inclinó hacia adelante, mirándome directamente a los ojos. Señora Rodríguez, su hijo está en peligro real. Esperanza no va a parar hasta que lo tenga completamente aislado y dependiente de ella. Y cuando él trate de resistirse o de buscar ayuda, ella va a hacer que él sienta que cualquier cosa mala que ocurra es culpa suya. ¿Qué puedo hacer? ¿Cómo puedo protegerlo sin que parezca que estoy tratando de sabotear su felicidad? Esa es la pregunta del millón, respondió Roberto. Porque si usted le comunica directamente lo que hemos descubierto, Esperanza va a convencerlo de que usted está celosa, de que está tratando de destruir su relación porque no puede soportar verlo feliz. Ya ha comenzado a plantar esas semillas, agregó Pilar. Según lo que nos contó anoche, Alejandro ya está visitándola menos frecuentemente y está defendiendo a Esperanza cuando usted hace preguntas legítimas. Entonces, ¿qué sugieren? Eduardo sonrió por primera vez desde que había llegado. Tengo una idea, pero va a requerir que usted confíe en nosotros y que esté dispuesta a actuar de una manera que podría parecer un poco convencional. Mi instinto maternal estaba gritando que hiciera lo que fuera necesario para proteger a mi hijo. Dígame qué necesita que haga. El plan que Eduardo me propuso era arriesgado, pero después de escuchar todo lo que Esperanza había hecho a los hombres anteriores, sabía que no tenía otra opción. La idea era simple en teoría, pero complicada en ejecución. Necesitábamos que Alejandro viera el verdadero carácter de Esperanza por sí mismo, sin que pareciera que nosotros estábamos manipulando la situación. El problema, explicó Eduardo mientras tomábamos café en la cocina de los Fernández esa mañana, es que Esperanza es extremadamente inteligente. Ella sabe cómo comportarse cuando hay testigos. Conmigo era un ángel en público y un demonio en privado. Entonces, ¿cómo podemos exponerla?, pregunté, creando situaciones donde ella sienta que su control está siendo amenazado. Cuando Esperanza se siente acorralada, su máscara se cae, pero tiene que ser algo natural, algo que no la haga sospechar que es una trampa. Roberto se unió a la conversación, trayendo un folder lleno de documentos. Hemos estado pensando en esto toda la noche, dijo sentándose junto a nosotros, y creemos que tenemos una estrategia que podría funcionar. Durante las siguientes 3 horas planeamos cada detalle. Era un plan que requería timing perfecto y actuación convincente de mi parte. Pero más que eso, requería que yo estuviera dispuesta a ver a mi hijo potencialmente lastimado a corto plazo para salvarlo de algo mucho peor a largo plazo. El vuelo de regreso a casa fue agonizante, no solo porque sabía lo que me esperaba, sino porque cada milla que me acercaba a casa me recordaba que iba a tener que actuar como si nada hubiera ocurrido. Iba a tener que sonreír a Esperanza, conversar sobre flores e invitaciones, pretender que estaba emocionada por la boda, todo mientras sabía la verdad horrible sobre quién era realmente. Alejandro me recogió en el aeropuerto esa noche y el momento en que lo vi, mi corazón se partió un poco más. Se veía cansado, más delgado de lo que recordaba, y había algo en sus ojos que no había notado antes. Una tristeza sutil, como si algo dentro de él estuviera siendo lentamente extinguido. «Hola mamá», me dijo abrazándome, «¿cómo estuvo tu visita con la tía Isabel?» «Bien, hijo, ella te manda saludos». La mentira me quemó la garganta, pero necesitaba tiempo para procesar todo antes de implementar nuestro plan. Durante el camino a casa, Alejandro me contó sobre los preparativos de la boda que habían realizado durante el fin de semana, pero noté algo extraño en la manera en que hablaba.
Sonaba como si estuviera recitando una lista de tareas completadas en lugar de compartir emocionalmente sobre su próxima boda. Esperanza y yo escogimos el menú final para la recepción, me dijo, pero su voz era plana, sin emoción. ¿Qué escogieron? Lo que ella deseaba, una pausa, quiero decir lo que decidimos juntos. Esperanza tiene muy buen gusto para estas cosas. Ahí estaba otra vez esa corrección automática, como si hubiera aprendido a censurar sus propios pensamientos. ¿Y tú qué deseabas? Alejandro me miró rápidamente como si la pregunta lo hubiera sorprendido. Yo, no importa lo que yo deseaba. Lo importante es que Esperanza esté feliz con las decisiones. Mi corazón se hundió. Mi hijo, que siempre había sido decisivo y tenía opiniones fuertes sobre todo, ahora hablaba como si sus propias preferencias fueran irrelevantes. Esa noche, después de que Alejandro se marchó a su apartamento, me senté en mi cocina con una taza de té tratando de procesar todo lo que había aprendido. Saqué mi teléfono y revisé los mensajes. Había 3 de Esperanza. El primero decía: «Hola Carmen, espero que hayas tenido un viaje maravilloso. Podemos almorzar mañana. Tengo algunas ideas emocionantes para la boda». El segundo: «Alejandro me comunicó que regresaste. Estoy tan emocionada de verte». El tercero, enviado solo una hora antes: «Está todo bien. Alejandro dice que parecías un poco distante en el aeropuerto». Incluso a través de los mensajes de texto, podía sentir la manera en que Esperanza estaba monitoreando la situación, analizando cada cambio en el comportamiento de las personas a su alrededor. Eduardo tenía razón. Ella era extremadamente inteligente y manipuladora. Le respondí que había estado cansada del viaje, pero que estaría encantada de almorzar con ella al día siguiente. El almuerzo fue una de las experiencias más difíciles de mi vida. Sentada frente a Esperanza en nuestro restaurante favorito, viéndola sonreír y conversar animadamente sobre centros de mesa y música para la boda, conociendo todo lo que había hecho a otros hombres. Era como almorzar con un lobo disfrazado de oveja. «Carmen, tienes que contarme todo sobre tu hermana», dijo Esperanza cortando su ensalada con movimientos precisos. «Alejandro me comunicó que vive en una parte muy bonita de Guadalajara». «Sí, Guadalajara es hermoso», respondí observando su cara cuidadosamente para ver si había alguna reacción al nombre de la ciudad. «Nunca he estado en esa área», dijo, y habría sonado casual para cualquiera que no supiera que sus padres vivían allí. «¿Hace cuánto tiempo que vive allí?» «Unos 15 años. Qué interesante. ¿Y a qué se dedica?» Era extraño cómo Esperanza podía hacer que una conversación casual se sintiera como un interrogatorio. «Trabaja en una escuela primaria», respondí. «Es maestra de 3er grado». «Qué noble, yo siempre he admirado a las personas que trabajan con niños». Sonrió, pero la sonrisa no llegó a sus ojos. «Debe ser difícil, ¿verdad? Estar lejos de la familia a veces». «Bueno, entiendo que las personas necesitan vivir sus propias vidas, tomar sus propias decisiones». Esperanza se puso tensa casi imperceptiblemente. «Por supuesto, aunque creo que la familia debería ser lo más importante, ¿no te parece? Alejandro y yo hemos conversado mucho sobre la importancia de poner a la familia nuclear primero». «Familia nuclear. Bueno, una vez que nos casemos, nosotros seremos la familia primaria de Alejandro. Todo lo demás, aunque importante, será secundario». La manera en que lo expresó, con esa sonrisa dulce pero firme, me heló la sangre. Estaba básicamente comunicándome que yo iba a ser relegada a un papel secundario en la vida de mi hijo. «Entiendo», dije calmadamente. «Supongo que eso significa que ustedes estarán pasando menos tiempo con ambas familias después de la boda». «Bueno, no con ambas familias», respondió Esperanza. «Como ya te conté, mis padres y yo no tenemos relación, pero sí creo que es importante que Alejandro y yo establezcamos nuestras propias tradiciones, nuestro propio espacio». «¿Y qué opina Alejandro sobre eso?» «Él está completamente de acuerdo. De hecho, fue su idea. Dice que está listo para ser independiente, para ser un hombre casado en lugar de ser el hijo de mamá». Las palabras me dolieron como una bofetada, no porque fueran crueles, sino porque sabía que eran mentiras envueltas en verdades a medias. Sí, Alejandro necesitaba ser independiente, pero la manera en que Esperanza lo estaba expresando sonaba como si ella hubiera plantado esas ideas en su cabeza. «Me da mucho gusto que Alejandro se sienta listo para ese paso», dije manteniendo mi voz neutral. «Oh, sí, ha sido increíble ver cómo ha madurado desde que comenzamos a salir».